primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí, también a los organizadores del Congreso SABEC la posibilidad de estar aquí presentando nuestro trabajo, que se titula, como podéis ver, Intervenciones basadas en el análisis funcional para el tratamiento de verbalizaciones atípicas, que es uno de los últimos estudios que estamos llevando a cabo en el Grupo Acobeo y que igual se sale un poco más de la línea de la investigación en procesos, pero bueno, creemos que es interesante. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con verbalizaciones atípicas? En concreto nos referimos a las alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, que en el modelo biomédico tradicional han sido entendidas siempre como supuestos síntomas, ¿no?, de condiciones neurológicas subyacentes, aunque no haya prueba ninguna de eso. En cualquier caso, el objetivo de la ponencia en este momento no es entrar a valorar la validez conceptual de este modelo biomédico, sino más bien centrarnos en exponer lo que hemos encontrado respecto a las intervenciones que han partido de un enfoque basado en el análisis de conducta. En primer lugar, hay que definir lo que es una intervención basada en el análisis funcional, que pues, es una intervención que se basa en una evaluación pretratamiento de las relaciones de contingencia que se establecen entre el entorno y una conducta que se ha definido como problemática. Para hacer esta evaluación se pueden emplear distintos métodos, pueden ir de indirecto, directo o experimental. Indirecto, por ejemplo, sería preguntando al propio cliente y viendo qué variables nos narra que ocurren antes y después de su conducta. Directo sería si hacemos una observación directa de la conducta en el entorno que sea que ocurra. Y experimental es que realmente es lo que es el análisis funcional de verdad, digamos, que es cuando manipulamos distintas variables del entorno para ver cuál de ellas tiene un efecto sobre la conducta problema. Todas ellas, este tipo de intervenciones, por tanto, y como ha comentado ya Jesús, no son intervenciones de manual, sino que son intervenciones que primero hacen un análisis idiosincrático de cuáles son las condiciones que determinan o que controlan una conducta problema y después se interviene partiendo de ese análisis previo. Por tanto, son lo que se podría llamar, y está muy de moda esto últimamente, intervenciones centradas en la persona. En cuanto a la operativización de estas variables, de las alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, que son las que nos hemos querido centrar nosotros, en concreto, desde el análisis de conducta, como acostumbra, se fija en lo que realmente se ve, lejos de disquisiciones sobre el contenido fenomenológico o sobre la supuesta causa neurológica o intrapsíquica de estos fenómenos. El análisis de conducta se ha centrado en lo que se ve en una clínica, que es las verbalizaciones del cliente. De esta forma, las alucinaciones se han entendido como verbalizaciones a estímulos no presentes, los delirios como verbalizaciones manifiestamente falsas y el lenguaje desorganizado como verbalizaciones estereotipadas o repetitivas. Vale. Con respecto a la historia de este tipo de intervenciones para este tipo de problemas, lo cierto es que es bastante larga. Se podría pensar, por el estado a lo mejor actual a veces del análisis de conducta, que parece que en el ámbito aplicado se centra mucho en ciertos ámbitos como el autismo, etcétera, que no se han tocado este otro tipo de problemas, ¿no?, que se suelen considerar como más graves. Pero lo cierto es que las primeras intervenciones basadas en el análisis funcional se realizaron en contextos institucionales y para el tratamiento de este tipo de problemas, precisamente, de verbalizaciones psicóticas, como es el caso de los estudios de Lindsley, Aylon y Michael o Aylon y Houghton. En definitiva, nuestro objetivo era hacer una revisión de toda la literatura a este respecto que podíamos encontrar en las distintas bases de datos y después aplicar la metodología que ha comentado ya antes mi compañero Jesús para ver cuál era su nivel de efectividad medio y, bueno, hacer un resumen o poder también encontrar posibles moderadores que afectasen a la eficacia. Para ello hicimos una revisión sistemática por un lado y un metaanálisis de diseños de caso único después. En la revisión sistemática, los criterios de inclusión que consideramos fueron, en primer lugar, variables relacionadas con el cliente, como la edad, el sexo o el diagnóstico. En segundo lugar, variables que tenían que ver con la propia intervención, como el tipo de análisis funcional que se había llevado a cabo, el tipo de técnica de modificación de conducta, etcétera. Y, por último, variables relacionadas con el propio problema, como la morfología y la función de la conducta problema. Y, por último, también extrajimos datos, cada uno de los puntos de datos de las gráficas que se presentaban en cada uno de los artículos para ver cuál era la eficacia. De los 213 artículos que encontramos en las bases de datos, nos quedamos finalmente con 23 estudios que incluían 24 casos y dentro de los cuales se habían llevado a cabo un total de 29 intervenciones sobre verbalizaciones atípicas. Vale.
También realizamos un análisis de calidad, extrajimos datos para valorar, digamos, para evaluar la calidad metodológica de estos estudios. En primer lugar, principalmente para poder controlar los sesgos debidos a la calidad metodológica de los estudios. Para ello nos basamos en las recomendaciones de Kratochvil et al., en concreto de la WhatWorks Clearinghouse y su panel de evaluación de estudios de caso único. Y estas recomendaciones permitían clasificar los estudios en tres tipos: o no cumplían con los criterios metodológicos, o cumplían con reservas, o cumplían del todo. Finalmente, hicimos los cálculos de fiabilidad, que resultaron ser todos bastante altos. En el proceso de cribado hubo un grado de acuerdo interjueces del 94%, en la extracción de las variables y de los datos del 100%, y en la evaluación de la calidad metodológica, esto último que he contado del análisis de calidad, también un 100%. Con respecto al metaanálisis, el estimador del tamaño del efecto que empleamos fue el Log Response Ratio, que ya ha comentado antes Jesús, porque lo consideramos idóneo, más que nada porque su desarrollador, que es Pustejovsky, lo desarrolló precisamente para poder evaluar cuál era el tamaño del efecto en intervenciones que utilizaban un registro observacional directo de conductas de operante libre. La muestra que incluimos fue de 19 intervenciones sobre verbalizaciones atípicas. ¿Por qué no las 29? En primer lugar, porque decidimos analizar una única intervención por caso, en concreto aquella que presentaba mayores índices de análisis de calidad, y en segundo lugar porque hubo 5 casos que no incluían intervenciones que evaluasen la evolución de la conducta con un registro observacional directo. Para calcular el efecto medio de todas estas intervenciones empleamos un metaanálisis multinivel de efectos aleatorios, y para ver posibles moderadores empleamos un metaanálisis multinivel de efectos mixtos. También empleamos ciertas medidas de corrección estadística, que no de control experimental, para fortalecer la calidad de los datos que extrajimos. El software en todos los casos fue el programa R y distintos paquetes que incluye este programa. Con respecto a los resultados de la revisión sistemática, creemos que cabe destacar los siguientes. En primer lugar, la topografía de respuesta más frecuente fue la múltiple, en un 41% de los casos, y de topografía única, los delirios, en un 25% de los casos. Con respecto a la función más frecuente fue la atención, en un 58% de los casos. El tipo de análisis funcional más frecuente, el experimental, en un 41% de los casos. La técnica aplicada, en general, fue múltiple, y dentro de la aplicación de un paquete múltiple de técnicas, el paquete múltiple, digamos, más frecuente fue el reforzamiento diferencial de respuestas alternativas más la extinción, en un 50% de los casos. Y, por último, con respecto al análisis de calidad, lo que encontramos es que las intervenciones basadas en el análisis funcional, de las 29 que habíamos entrado a valorar, 12 de ellas sí cumplían con o sin reservas con los criterios de la WWC, es decir, el 41%. Con respecto a los resultados del metaanálisis, en primer lugar, lo más llamativo es el tamaño del efecto medio encontrado, que era un LRR de, si no recuerdo mal, de 1,26. En concreto un 0,309, por tanto, exigía esto intentar valorar posibles moderadores del tamaño del efecto, que fueron los que habíamos evaluado las variables relacionadas con la persona, con la intervención y con la conducta problema que habíamos extraído en la revisión sistemática. De esto solo fueron relevantes la fecha de publicación. En primer lugar, que nos hablaba de que cuanto más reciente era la publicación, mayor tamaño del efecto se encontraba, y el índice de calidad. Sin embargo, cuando se hizo el metaanálisis con ambos moderadores a la vez, el único que salía significativo era el análisis de calidad. En concreto, que aquellas intervenciones que tenían que cumplían con todos los criterios de la WWC tenían mayor tamaño del efecto que aquellas que cumplían con reservas y aquellas que no cumplían. A la hora de discutir los datos, pues como ya he dicho, lo más relevante probablemente o lo más llamativo es ese altísimo porcentaje de reducción de las verbalizaciones atípicas que se encontró, en concreto un 72% de reducción, que no está nada mal. Y además, ya no solo eso, sino que además esta
alta efectividad era independiente de un montón de variables que habíamos contemplado como moderadores. En primer lugar, variables relacionadas con la persona, como la edad, el sexo, el diagnóstico o la naturaleza del diagnóstico, es decir, si era un problema del desarrollo o no. También relacionados con variables que tenían que ver con la conducta problema, como la morfología de respuesta, daba igual que fueran delirios, alucinaciones, la efectividad era la misma. Y también de variables relacionadas con la propia intervención, como la técnica de modificación de conducta. Esto lo que nos quiere decir, y va en línea de lo que dijo antes la doctora Frochan y ahora ha dicho mi compañero Jesús también, es que esa visión manualizadora de la terapia tiene poco sentido. No tenía relevancia ni el diagnóstico ni tampoco la técnica concreta que se había empleado. Lo importante era que se hubiera hecho un análisis funcional y se hubiera intervenido sobre las relaciones de contingencia que controlaban la conducta problema. Lo que sí que no nos esperábamos era que también fuera independiente del tipo de análisis funcional, ya que si el análisis funcional es experimental, se entiende que se ha controlado mejor qué variables, qué relaciones de contingencia son las que controlan la conducta y, por tanto, la intervención sería más precisa. No ha sido así, no hemos encontrado diferencias entre los métodos de análisis funcional, entre indirecto, directo y experimental, y esto puede querer decir que o bien cualquier tipo de análisis funcional nos vale, o lo que es más probable, que nuestro estudio tiene ciertas limitaciones, como una pequeña muestra, y no se han podido observar ahí diferencias de ningún tipo. De lo que sí fue dependiente, como ya hemos comentado, fue del análisis de calidad, del índice de empleado para evaluar el análisis de calidad, porque la fecha de publicación era un efecto que se confundía con el propio índice de calidad. En concreto, como ya he avanzado antes, aquellas intervenciones que cumplían con todos los criterios se encontraba mayor efectividad que aquellas que cumplían con reservas, aquellas que no cumplían, y entre estas dos últimas no había diferencias de ningún tipo. ¿Esto qué nos quiere decir? En primer lugar, que parece que con el tiempo está aumentando la calidad metodológica de los estudios, de ahí la confusión entre las dos variables, y en segundo lugar, que para poder detectar el tamaño del efecto con mayor precisión es necesario tener unas garantías metodológicas más estrictas y tener unos diseños experimentales, aunque sean estudios de caso único, más fuertes o mejor diseñados. Por último, hay ciertas limitaciones en el estudio, obviamente. En primer lugar, no controlamos el posible sesgo de publicación positiva. Lo intentamos buscando la literatura gris, pero no encontramos ningún artículo con resultados negativos. Y la muestra, como ya he dicho, era relativamente pequeña. Con respecto a líneas futuras, en el futuro nos gustaría explorar más moderadores, ya que la heterogeneidad aún así era muy alta, y también realizar un estudio comparativo, como hicieron Hurley y colaboradores, entre intervenciones basadas en el análisis funcional y no basadas en el análisis funcional para este tipo de problemáticas. En conclusión, este estudio, pese a sus limitaciones, creemos que es un estudio interesante porque supone la primera síntesis cuantitativa de este tipo de intervenciones, que además han demostrado ser altamente eficaces y que prueban, al menos de forma indirecta, que las verbalizaciones atípicas son dependientes del contexto, como cualquier otra conducta, que más allá de ser síntomas de supuestas condiciones neuropatológicas subyacentes, son conductas como cualquiera otra que pueden ser controladas mediante una intervención basada en el análisis funcional. Y esto recalca la necesidad de prestar más atención al complejo entorno en el que viven las personas y quizás un poco menos al intrincado ganglio que tenemos entre las orejas. Eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.